tenemos la suerte de ser muy creativos y la mala suerte de tener muy malos gestores. Coge el dinero y corre. La arquitectura es sobre todo un trabajo en equipo. Hacer arquitectura buena es muy difícil. Entonces los que hacen buena arquitectura pues son pocos. Había un amigo nuestro que decía que para hacer una buena obra de arquitectura lo importante es que el cliente fuera inteligente. Hay de una arquitectura espectáculo, pero no necesariamente esa arquitectura espectáculo es una arquitectura buena. Lo peor que le puede ocurrir a una arquitectura es que esté vacía, ¿no? Que esté vacía de contenido, ¿no? El resumen está muy claro. Se ha hecho una mala administración de los fondos públicos. Evidentemente hay que reenfocar y hay que repensar la profesión. Todo lo que sube y sube, en algún momento tiene que bajar. Esta borrachera constructiva no iba a ser menos. Tras 20 años de oportunidades, y por qué no decirlo, de soñar a través de la arquitectura, hemos pasado de la emoción a la conmoción. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Proyectos cancelados, edificios públicos sin fondos, otros directamente vacíos. Un panorama que contrasta con aquel banquete que empezó en los años 90, cuando todo parecía posible. La democracia, los fondos europeos y la España de las autonomías son los tres pilares centrales para entender el ascenso, el esplendor y la caída de este milagro constructivo. Se ha volado a gran altura en estos años. Algunos políticos y arquitectos lo han hecho para destacar y colocarse en el mapa. Un reclamo infalible para los votantes. ¿Qué ha ocurrido? Algo ha cambiado. ¿Por qué tenemos esta continua sensación de vértigo? Tal vez es el momento de asumir lo que hay, respirar hondo, reflexionar y hasta por un momento cerrar los ojos. Ellos van a ayudarnos en este viaje. Luis Mansilla y Emilio Tuñón son la referencia de una generación. Richard Leven y Fernando Márquez Cecilia son los responsables de la revista de arquitectura El Croquis. Félix de Azúa pone el foco donde otros prefieren mirar hacia otro lado. Doctora, arquitecta y profesora en Cambridge y Madrid, Blanca Lleó es una estudiosa de la vivienda social. Richard Rogers, un arquitecto con el título de Lord, una estrella que en su currículo tiene el Centro Pompidou, el edificio Lloyd y la T4 de Barajas. Es una de las voces más autorizadas dentro de la crítica de arquitectura. Yadjar Moix es el autor de, entre otros, Arquitectura Milagrosa. Una vez hechas las presentaciones de rigor, comencemos el viaje por un mundo que va muy deprisa, que construye todavía más deprisa y que consume a una velocidad de vértigo. Y en este mundo, ¿qué hay de retórica y qué de realidad en el discurso de gestores, arquitectos y ciudadanos? ¿Y en este mundo se ha utilizado bien el dinero público? ¿Y en el mismo mundo hemos sido realmente exigentes? Se han realizado grandes proezas, eso sin duda, pero en arquitectura lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y hemos comprobado que las alegrías de un momento pueden convertirse en los lamentos del futuro. Es cierto, absolutamente cierto. Dijéramos que esto ha sido como una especie de fiesta, un poco incluso como una fiesta, una gran borrachera, no sé. Esta especie de entusiasmo de desarrollista hasta el límite, dijéramos, pertenece mucho al mundo que vivimos. Ha habido un derroche de medios y se ha hecho mucho más de lo necesario. Y el hacer mucho más de lo necesario significa también destruir. O sea, que parece que todo que hacer es bueno, no, hacer no siempre es bueno. O sea, el hacer puede ser muy destructivo. Vivimos en, dentro y sobre arquitectura. La arquitectura nos construye. Y buscar dónde empezó el cambio es una forma de entender cuáles fueron los primeros ejemplos de esta nueva realidad. Sin duda, la Barcelona Olímpica y el Guggenheim de Bilbao pusieron las piedras fundamentales. De una ciudad decadente en los 80, se pasó a la Barcelona Olímpica para reorganizar y actualizar la ciudad. Todo un éxito. Mientras el famosísimo Richard Meier proyectaba el MACBA en pleno barrio del Raval, Coderch, Oriol Bohigas y otros tantos pusieron la arquitectura al servicio de la ciudad. Pero el gran milagro ocurre cuando el Museo Guggenheim llega a Bilbao y todos lo quieren tocar. Otra historia es donde lo querían poner en un principio los políticos. ¿Cómo se decidió el Getty, ¿no?
en Bilbao, ¿no? Con Gary haciendo jogging por la ciudad y eligiendo, y le iban diciendo, mire, tenemos y al final dice, no, aquí. Y todos aterrorizados. ¿Pero qué dice? Esto es un sitio muy sucio, asqueroso y tal, aquí, ¿no? Claro, ahí está el ojo que decide frente, claro, a la anomia absoluta de los municipios, ¿no? De los funcionarios. El revestimiento de titanio da brillo a la ciudad y atrae todas las miradas hacia Bilbao. El arquitecto, el canadiense Frank Gehry, sube al Olimpo de los dioses. Bilbao fue un punto de inflexión en mi obra y me admira la respuesta de la gente. Y es que Bilbao también fue un punto clave en lo referente a la aceptación de mi obra. Hasta entonces, el reconocimiento de mi trabajo no era el mismo que ahora tengo. La belleza del Guggenheim no está solamente en el edificio Guggenheim, aisladamente, sino que la belleza también está en lo que ha sido capaz de establecer con el entorno que existía y cómo, en vez de endulcorar o negar esa degradación, lo que hace es entrar en una confrontación donde de alguna manera está poniendo en valor y al mismo tiempo revitalizando todo ese entorno. Eso es hermosísimo. Pero quedarse solamente en las láminas de titanio es quedarse con coger el rábano por las hojas, ¿no? Es quedarse con lo anecdótico casi, si quieres, entre comillas. Pero el Guggenheim deslumbró a muchos, a demasiados, y la fiebre de "me lo pido para mi ciudad" fue como un sarampión arquitectónico. Desde el caso Guggenheim, muchas ciudades creen que es muy sencillo ponerse en el mapa, poner la ciudad en el mapa, tener turistas, tener ingresos, etcétera, por el simple mecanismo de construir un gran edificio de un arquitecto estrella. Esto, la historia nos ha demostrado que en algunos casos funciona, ejemplo primigenio del Guggenheim, y que en otros sencillamente no funciona. ¿Por qué? Pues porque no se ha calculado, no se ha compasado bien la inversión con el rendimiento que se pretendía sacar. Por una cuestión de pura lógica, cuando lo que uno intenta con una edificación de este tipo es distinguirse, y cuando en las 20 ciudades alrededor están haciendo lo mismo, pues ya no hay distinción posible. Este fenómeno se hubiera acabado de muerte natural precisamente por eso, porque cuando uno busca distinguirse y en el entorno todo el mundo hace lo mismo, la distinción desaparece. Lo que ocurre es que ha muerto de muerte accidental, porque ha venido la crisis y ha puesto en crisis estas operaciones desmesuradas. Cuando se está recortando, como se está recortando, la enseñanza o la educación, estas obras, digamos, de relumbrón, de postal, de llamar la atención, de marketing, en definitiva, en muchas ocasiones, indistintamente de si son museos, cines, palacios de la ópera, etcétera, entran en crisis. Santiago de Compostela es una maravilla arquitectónica. Hoy nos fijamos en su polémica Ciudad de la Cultura. Bueno, primero limpiamos el objetivo para ver todo un poco más claro. Estos dos caballeros, Manuel Fraga y el ilustre arquitecto norteamericano Peter Eisenman, quisieron ser los primeros en imitar el efecto Guggenheim e idearon esta faraónica ciudad sin contenido. Atención, el proyecto fue ideado en 1999 y con suerte estará finalizado en el 2017, pero las promesas eran otras. Y tenemos la esperanza de que entre los años 2003 y 2004 estará todo terminado. Esta es una gran noticia. Firmado y certificado, Peter Eisenman. Y ahora vamos con los elogios al cliente. Lo que quería decir es que para realizar un proyecto de gran arquitectura es muy importante no solo el arquitecto, sino el cliente. Y es muy agradable tener a este caballero junto a mí, porque sé que él quiere un gran proyecto, que espero ser capaz de realizar para él. Maquetas, vídeos en 3D y también desfase de metros cuadrados. Todo esto nos lleva a multiplicar por 4. De 100 millones se pasó a 400 sin pestañear. Por supuesto, con la bendición de Fraga, claro. Yo me he ofrecido a ser su ayudante. Y una cosa más.
Le he dicho al presidente que si es preciso yo mismo llevaré las piedras para asegurarme de que se finaliza mientras él esté entre nosotros aquí en Galicia. Cualquiera que vaya allí y le expliquen lo que es y para qué va a servir, se lleva las manos a la cabeza. Pues aquello se tiene que haber llevado el presupuesto de 5 años de funcionamiento de los hospitales de Galicia. Es una cosa absolutamente desmesurada, ¿no? ¿Le sacan luego rendimiento? Yo no lo sé. Además no me fío de las estadísticas que publican los interesados, ¿no? El Guggenheim sí. Esa ha sido una buena inversión. Pero claro, contaba con los fondos del Guggenheim. Y ante eso hay que inclinarse. Es decir, tú puedes hacer nada, podían haber hecho una tienda de chapa, ¿no? Que si pones dentro 14 Kandinskis, pues chico, vas a triunfar, ¿cómo no? En cambio, todas estas otras barbaridades dentro no tienen absolutamente nada. ¿Qué buena imagen va a dar a una ciudad una obra que sea puro derroche? Es que cae por su propio peso. En 2011, con 7 años de retraso, por fin se inauguran 2 de los 6 espacios. Felicidades, pues, a Peter Einzelmann por el paisaje arquitectónico sereno, estimulante y renovador que ha logrado concebir. Con su talento ha sabido crear un espacio a la altura de la riquísima cultura de esta tierra milenaria. Este proyecto en 50 años será una especie de meca para la gente que quiera ver lo que fue la arquitectura de principio del siglo XXI. Mientras esto ocurre, se quedan sin hacer los 2 edificios más importantes de la Ciudad de la Cultura. Otro proyecto que tampoco se hará esta vez son estas sinuosas y polémicas torres. El proyecto se queda en 3D. En Valencia se practica el monocultivo Calatrava, su obra nada silenciosa. Otra ciudad, esta de las artes y las ciencias. Este es el proyecto más ambicioso que se está construyendo hoy en Europa. El orgulloso padre de la criatura es el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. La clave formal es simbólica, es decir, es la idea de hacer un edificio que está dedicado fundamentalmente al ver, a la vista. La vista es sin duda importante, pero también lo es cuidar de los dineros. Tú no puedes hacer obras como puede ser la Ciudad de las Artes de Valencia, que acaban costando 1.300 millones de euros, cuando aquí pierdes la cabeza para ver cómo recortas 150 millones de euros en temas de sanidad, que parece algo mucho más urgente. La cuestión de la medida es capital, el equilibrio, el balance. ¿Qué estamos pretendiendo y cuánto nos cuesta? ¿Qué dineros públicos tenemos y cómo los administramos? Ahí está el quid de la cuestión. La visita del Papa en este escenario futurista fue el mejor bautismo posible para la ciudad calatrava. Lo que se ha comprobado, Dios mediante, es que las goteras han encontrado su sitio. Eso sí, siempre entre fuegos artificiales. A mí me parece uno de los puntos más escandalosos del país cuando se habla de los banqueros que quiebran las cajas y los bancos y se van a casa con 100 millones o 500 millones. Y pienso, bueno, y los municipios que se han gastado, no 500 millones, sino a lo mejor 5.000, para nada, ¿no? Para nada. Sin ninguna responsabilidad, absolutamente ninguna, ¿no? Yo espero, es una de las cosas buenas que tiene la crisis, yo espero que a partir de ahora eso ya sea completamente imposible. Primero porque no hay dinero, pero segundo porque ahora se lo van a mirar un poquito mejor. Un grupo de arquitectos y arquitectas que ahora rondan los 50 nos han llevado a una época prodigiosa. Pero ¿cómo hablar de arquitectura? Es muy distinto que hablar en arquitectura y como no es lo mismo decir que hacer, descubrimos que los concursos de arquitectura han sido un gran motor de oportunidades. Esa es la mejor manera para desarrollar buena arquitectura. No tanto los que ganen como concursos que sean interesantes, incluso que los segundos o terceros premios sean incluso más interesantes que los primeros. Depende de los jurados. Se trabaja mucho y la arquitectura española empieza a asombrar dentro y fuera. Se produce una gran explosión y la onda expansiva deforma el espíritu de algunos concursos. Prefieren milagros frente a buenos proyectos.
todos esbocemos una leve sonrisa cuando lees un concurso de arquitectura y dice se necesita para este concurso construir un edificio icónico. Ese concurso no lo hacemos. En 2003, Televisión Española dedica una serie de 12 capítulos a la arquitectura española, cuando el milagro constructivo era ya una realidad. Se juntan generaciones y sensibilidades. La arquitectura parece interesar al gran público. Se construye mucho y muy rápido. Pero además de rápido y mucho, ¿se ha construido bien? Desde luego han sido unos años muy fructíferos, han producido muy buena arquitectura, no me cabe la menor duda. O sea, ha habido oportunidad para muchos arquitectos de demostrar sus capacidades. No solamente, dijéramos, unos nombres propios, sino también toda una generación, o más de una generación de arquitectos de todas las partes de España que han podido hacer obras, y han podido hacer obras muy interesantes y ahí quedarán. Pero es en 2006 cuando el interés mediático se dispara. Confirma el buen momento de la arquitectura del país y, como si fueran pasos de Semana Santa, se colocan en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York 53 obras que descubren la intensa renovación de infraestructuras de los últimos años. Por toda la geografía se alzan formas, colores y valentía constructiva. Que el MoMA le dedique una exposición a España y a su arquitectura es un buen indicador de que los arquitectos nacionales y extranjeros han encontrado en España un filón. No solo hay museos, auditorios o bibliotecas. El Museo Neoyorquino también se fija en el Mirador, vivienda social en San Chinarro. El edificio del Mirador, desde luego, es como una especie de exabrupto. Yo, en cierta medida, siempre lo he visto como una especie de exabrupto, como una llamada de atención, como una posición crítica muy clara, estableciendo esas condiciones de identidad del propio barrio, de la propia edificación, de presencia fuerte de lo que es la vivienda en la ciudad, porque en la ciudad siempre la presencia fuerte es la del museo, es la del centro comercial. Y dices, pero si es que el 90% de la ciudad está hecha de viviendas. Me pidieron en un principio, me dijeron, hombre, nos gustaría que hicieras tándem con, por ejemplo, con Jean Nouvel, con Norman Foster. Y yo ahí sí que les dije que no tenía interés en ese tipo de tándem, porque creía que si consistía en hacer un Foster o hacer un Nouvel, yo no tenía nada que decir. Y además a mí no me interesaba precisamente contribuir a eso, porque no entiendo eso de hacer una marca, ¿no? Por lo tanto, yo dije, no, a mí lo que me interesaría sería una investigación, y una investigación de cero, con una capacidad de acción. Si me dejáis margen de acción, entonces nos lanzamos. Pero en principio, desde luego, no estamos por hacer un edificio de marca. No es esa nuestra intención. El Caixa Forum de Herzog y de Moirón, también presente, ya marcaba una de las principales vías de futuro. La rehabilitación es la alternativa del futuro inmediato. Otro ejemplo reciente y el proyecto más grande es la Terminal 4 de Barajas. Lo firma Richard Rogers en colaboración con el estudio La Mela. Creo que España en los últimos 20 años, e incluso si te fijas en los 40 y 50, se ha convertido en el líder de la cultura europea, con proyectos muy interesantes. Algunos pocos son artísticos, incluso algunos buenos, otros bellos y funcionales, pero otros demasiado abstractos para mi gusto. Globalmente España lo ha hecho muy bien. Si miro a Barcelona y Bilbao, no conozco un país que tenga mejor plan urbano que estas dos ciudades. Lo hemos estado haciendo en Londres para las Olimpiadas. Lo hemos aprendido del ejemplo de Barcelona. Pero yo lo que quiero resaltar es que hay mucho arquitecto de calidad en este país y que han tenido estos años oportunidad. Y que cuando yo acabé la carrera en los años 80, mis maestros no habían tenido la oportunidad, mis profesores no habían tenido la oportunidad de ejercer como arquitectos porque habían vivido una crisis.
y realmente tener oportunidades es muy interesante. No se entiende la exposición del MoMA, ni tantas otras cosas sin los maestros españoles de los 50 y los 60. Los Fisac, de la Sota, Bohigas, Sainz de Oiza y otros tantos que no contaron con oportunidades, pero que apostaron fuerte, muy fuerte por generar pensamiento y que, lejos de esconder sus cartas, las enseñaron orgullosos. Yo, que siempre los amigos dicen, y yo he presumido de ello, de saber copiar, es decir, que no siempre tienes que ser innovador. Hay veces que hay que ser más modesto y seguir una línea de producción que otro ha explorado y trabajar sobre ella. Porque fíjate, la historia de la arquitectura está montada sobre eso y no todos los días querer innovar, que es una crítica que se podría hacer hoy a la arquitectura contemporánea, que todos los edificios tienen que ser y aparecer como diferentes. Y entonces el público todos los días estrellarse ante formas nuevas que no ha podido reconocer porque no han sido usadas el día anterior. En la mesa del arquitecto había muchos ingredientes, maquetas, planos y cartabones, pero ellos eran más artesanos que estrellas. Yo me acuerdo, fíjate, en la época en que yo era alumna de Oiza, estaba prohibido hacerse publicidad. Si un arquitecto se hacía publicidad, lo mandaban a deontología profesional. Estaba prohibido taxativamente. Entonces, un arquitecto no podía, no es que no fuera una estrella que se estaba todo el día en los medios, es que en realidad, dijéramos, tenía que ser un perfil bajo, haciendo de su oficio un buen hacer, y destacaban a lo mejor los mejores, por supuesto. En esos años, cuando la arquitectura era algo ajeno a la población y la mayoría no tomaba partido, César Manrique construyó sin destruir. Y no descansó ante las barbaridades arquitectónicas y las denunció todo lo que pudo y un poco más. Resulta que hay autoridades que han podido permitir este tipo de arquitectura, que es como una arquitectura fascista, que ni el propio Mussolini lo hubiera permitido porque es un espanto de dureza, de horror, cuando se han cargado parte de la carretera y se han metido encima de la playa. Y si Manrique ejerce de pionero visionario, nuestro primer arquitecto mediático e internacional fue Ricardo Bofill, que cual reportero nos narra in situ los futuros peligros de meterse en grandes proyectos. Lo más curioso es que el arquitecto cómplice del poder que él critica es nada menos que él mismo. Esta es una obra muy polémica y es una obra que interesa mucho a todos los franceses, pero yo querría añadir que de todos modos los franceses se han equivocado fundamentalmente. Los pabellones Baltar no se debían destruir. Había que conservarlos y tener la imaginación suficiente para poderlos transformar y reutilizar de una manera actual y contemporánea. El poder siempre ha buscado quien le dé forma a sus sueños. Fotos, abrazos y parabienes, los arquitectos han estado unidos al poder como los edificios icónicos a la polémica. Algunos han sido concebidos como iconos del poder y otros, pocos, han pasado a ser símbolos de la ciudad. También son pocos los genios que han conseguido innovar y mantener su independencia intacta frente a los poderosos. Claro que los que han entrado por derecho propio en el Olimpo de la arquitectura del siglo XX lo son porque en su día supieron marcar el paso y ver los cambios que necesitaba la sociedad. Necesitamos la innovación, necesitamos que se adapten las soluciones arquitectónicas a las necesidades sociales, que van cambiando en función de la época. Y para eso necesitamos el talento de los mejores profesionales, de los mejores arquitectos. Pero necesitamos a alguien en el lado del cliente, en este caso del cliente público, que haga de cliente, que sea exigente, que controle los gastos, que marque la línea a seguir, que tenga claro qué es lo que no se necesita, que no permita desviaciones presupuestarias, que se olvide de las alegrías excesivas y que piense en las necesidades concretas de la población a las que dice servir. Por lo tanto, visionarios sí, pero clientes con los pies en el suelo también. ¿Y entonces, por qué muchos políticos piensan que encargando una obra a un arquitecto estrella, ellos corren menos riesgos? Es un problema de las administraciones, de que haya gestores ilustrados, tíos listos, que conozcan quién puede hacerle mejor lo que ellos quieren. ¿Que quieren un hospital para su pueblo? Pues búscate un tío que sepa hacer bien los hospitales.
No se lo encargues a Pepito Pérez, que te ha hecho una urbanización convencional. Porque entonces tendrás un hospital convencional que no te va a resolver los problemas, al contrario, te creará más problemas. Pues ese es el tema. Lo cierto es que se ha impuesto el espectáculo y la marca como tótems absolutos. Que la arquitectura se haya convertido en algo, una marca de un autor, es algo que nos viene prestado de otros ámbitos, de ámbitos comerciales, de ámbitos de producción. ¿Y por qué? Porque la arquitectura también ha entrado en ese juego de la producción. Y entonces, bueno, pues los alcaldes quieren un Calatrava y pagan un Calatrava, y esto se ha hablado muchísimo en estos tiempos, pero se ha hablado como casi como reafirmando que debe ser así, cuando en realidad la crítica a que sea así ha sido mucho menor. O sea que ese reforzar una idea de que una arquitectura de marca pone en valor una ciudad, la sitúa en el mapa, y eso crea riqueza, y eso trae turismo, y eso trae... se ha repetido y se ha reafirmado como idea esencial. Existe un grupo selecto, un Dream Team de arquitectos, que salen en los medios, que revalorizan cada edificio que firman, y que lleve su firma es vital. Algún iluminado los bautizó como arquitectos estrella. Es difícil meterlos a todos en un saco, pero lo que tienen todos en común es que se conoce más su nombre que su obra. Yo lo relaciono con el mundo del pop. Un cantante de pop puede llegar a ser estrella o puede quedarse a mitad de camino. Depende de muchos factores. En nuestro caso, sí que hay un Star System. Y si alguien acapara premios, titulares y discípulos, ese es el holandés Rem Koolhaas. Un visionario de la arquitectura a un teléfono pegado que tiene la ambición como segundo apellido. España se ha convertido en un país de grandes diseñadores. Es sorprendente comprobar cómo los países europeos mantienen una identidad propia. Lo que me gusta de España es que hay una ambición y una dimensión política muy implicada. Estos galácticos son como los Rolling Stones de los espacios y las formas. Pero, ¿cómo se toma la comparación una estrella de la arquitectura? Mick Jagger, que por cierto me gusta. Bueno, Mick es un músico y hace lo que hace. Yo soy un arquitecto y no funciono así, porque trabajamos con mucha gente, entre clientes e ingenieros. Todo se trata de trabajo en equipo y responsabilidad social. Estoy totalmente en contra del concepto de la arquitectura como arte puro. Me encanta la escultura, y eso es mucho más arte puro. La arquitectura tiene que ver con la implicación social, con la tecnología y también con una parte artística. En resumen, tienes juntos sociología, ciencia y arte, todo en uno. Con las estrellas todo es diferente, y los señores gobernantes han cuestionado poco o nada estos proyectos que buscan el espectáculo a toda costa. De manera que hay como una especie de conformidad ante la estrella del arquitecto, ¿no?, que le permite hacer lo que sea, y eso es, a mi entender, eso es nefasto, ¿no? El respeto hortera de los municipios hacia el creador me parece insoportable. El sistema de Star Architects no lo han creado los arquitectos. No lo han creado los arquitectos, lo han creado los medios. Digamos, y su parte de responsabilidad efectivamente tendrán. A mí lo que más me sorprendió cuando nos dieron el premio Mies van der Rohe fue que llegó una periodista, no te voy a decir de qué medio, y me dijo: qué pena que os hayan dado el premio Mies a vosotros, que sois tan normales. Y precisamente el Mossack de León, que también se ha integrado en la ciudad y que ahora vive bajo la amenaza del recorte. Y puestos a recortar, la cultura en eso siempre va primero. Entonces, ¿cómo diseñar para que un espacio tenga futuro? Y nosotros, digamos, también por motivos ideológicos, hemos llegado a una conclusión. Hay que restringir. Es decir, que si yo tengo un proyecto
y estoy con 400 materiales, desde luego el presupuesto se me va a ir. Pero hay el caso contrario, y es el que nosotros aplicamos, ¿no? Lo que se ve muy bien en el Musá. Digamos, ¿por qué no escogemos 2 materiales? Porque con esos 2 materiales, digamos, uno puede exprimir toda la cualidad, ¿no? Y puede negociar económicamente. Se curiosean, venden y coleccionan revistas y libros sobre arquitectura, pero lo más interesante es que se elaboran. Nuestro país es un referente y ese referente tiene nombre y apellidos. El Croquis es la publicación de arquitectura más prestigiosa del mundo. Han retratado ya a varias generaciones. Ellos han nacido con nosotros. Para nosotros como nuestros hijos, porque han empezado a desarrollar su disciplina al mismo tiempo que nosotros empezábamos a desarrollar la actividad editorial. Entonces han crecido con nosotros y los que nosotros hemos intuido que podían seguir haciendo cosas interesantes, pues han continuado con nosotros, otros no, otros han incorporado recientemente. Hay una generación como la de Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, o Alejandro Zaera, o Eduardo Arroyo. Bueno, pues esa generación ya está muy asentada, pero ahora están apareciendo nuevos valores que no los conoce casi nadie y que nosotros también apostaremos por ellos. Y nosotros hemos contribuido a formar ese club y ese Star System, pues estupendo, pero no ha sido nuestra intención y no lo tenemos en cuenta nunca cuando elegimos nuevos arquitectos. En el Croquis visitan los edificios con todos los sentidos. Son como cirujanos, cada número es un relato, un viaje minucioso que nos revela los secretos de los espacios. La buena arquitectura es algo que los buenos espacios afectan a todas las sensaciones, no solamente a la visual. Por tanto, no nos quedemos solo en la forma. Ya digo que se puede resolver una determinada función, tú puedes resolver un hospital, una escuela, una biblioteca, atendiendo a distintas formas de resolver el espacio, ¿no? La acertada es aquella que es una arquitectura que emociona, es una arquitectura que ha resuelto bien esos problemas, una arquitectura que estará bien construida, que atenderá bien a la luz, a todos estos requerimientos, ¿no? Construir bien y tener en cuenta el entorno y las costumbres. Pero, atención, pregunta, ¿funciona igual un edificio en Toronto que en Almería? No, evidentemente no, igual que tampoco puedes trasladar, pues no sé cómo decirte, por ejemplo, hombre, si vas a un sitio frío te pones un jersey o un abrigo, si vas a un sitio caluroso pues procuras llevar ropa ligera, ¿no? Evidentemente la adecuación y el entender cuál es la adecuación presente, futura, cuáles son los intereses de las personas que allí habitan, cuáles son sus tradiciones o sus maneras de entender la vida, presentes y futuras, pasadas también, en fin, todo eso es lo que es, dijéramos, un conocimiento humanista que el arquitecto tiene que tener si quiere poder aportar. ¿Cómo y dónde construir? Pequeños estudios frente a arquitectos que trabajan en cualquier rincón del planeta. Nosotros lo que pensamos es que para hacer arquitectura tú necesitas un conocimiento exhaustivo y brutal de la cultura y del lugar en el que te mueves. Y eso es lo que hemos defendido y por eso cuando nos han ofrecido hacer trabajos, digamos, en la India, pues hemos dicho que no. Cuando nos han ofrecido hacer trabajos en Kuwait, pues hemos dicho que no. Cuando trabajo en el extranjero, siempre colaboro con un arquitecto local, porque él entenderá mejor que yo cuáles son los problemas locales y nacionales. Sin embargo, estas franquicias, estas marcas arquitectónicas, lo que hacen es proponer su marca en cualquier lugar, independientemente de lo que sea el lugar y de lo que esté exigiendo el lugar. Es una perversión, desde luego que es una perversión, pero funciona así. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Entonces sale una arquitectura que efectivamente puede ir en donde sea y da igual, da lo mismo, porque lo que importa es, por decirlo así, la asignatura del arquitecto, ¿no? Su grafía, su grafología. Cada entorno exige un edificio distinto. Un edificio que tendrá, si queremos, algunas de las características del arquitecto, porque por eso le han llamado también a él y no a otro, pero que debe ser totalmente consciente y responsable del entorno. Y cuando los edificios tienen denominación de origen y los arquitectos repiten su fórmula hasta crear una imagen de marca, automáticamente dos tentaciones aparecen en escena: fama y dinero.
¿Qué ocurre cuando alguien queda atrapado de su estilo? Ser preso de tu propia firma es lo peor que le puede pasar a un arquitecto. Es decir, cuando alguien dice, oye, es que me ha gustado lo que has hecho y quiero que lo hagas igual. Y, hombre, yo lo haría distinto. Bueno, pero es que yo quiero que lo hagas igual, ¿no? Tiene que hacerlo con su propia firma. Entonces, no puede desarrollar nuevos terrenos de investigación, porque no se lo han pedido. En ese momento es donde empiezan a fallar las cosas, efectivamente, porque se convierten en pura forma. A Gehry le pasa lo mismo, lo que pasa es que Gehry es un genio, pero también es preso de su firma. Y cuando a alguien le encarga un museo, encarga un Gehry, encarga su Guggenheim para su ciudad. Y él no puede hacer otra cosa, porque el encargo es ese. Cuando uno es una estrella y acepta muchos encargos, ¿cuántos edificios puede realmente construir en vida? Un dato curioso, el estudio de Norman Foster ha llegado a tener más de 1000 empleados. La premisa parece obvia. Cuantos más trabajos asumes, más difícil es dedicarles esfuerzos y visitar la obra cuando aún está viva. ¿O es que ya no es necesario que el arquitecto controle su obra? Me sorprende que la cantidad de edificios que algunos arquitectos han hecho en vida. Porque si miramos la obra de Mies, la obra de Le Corbusier, la obra de Saint-Dioïza, es una obra de piezas contadas. Ahora, miremos la obra de los arquitectos estrella contemporáneos, españoles, extranjeros, y veremos que tienen una producción descomunal. La globalización de las formas y las ideas sin reflexión alguna. Hay incluso quien defiende que quien no evoluciona termina por dejar de pensar. Con los cuales yo no estoy de acuerdo, es decir, me parece que el buen arquitecto es aquel que está en su ciudad, que se acerca, que va una vez a la semana a ver las obras, que tiene tiempo para tal y que produce pues 20 obras en su vida, ¿no? La necesidad de producir 400 o 4000, como muchos estudios de arquitectura están tratando de hacer ahora mismo, a mí simplemente no me interesa. Pero para que una obra termine siendo lo que uno quiso que fuera, y con el cuidado que debe hacerse, hay que llevarla todo el proceso. Eso supone que uno no puede estar haciendo muchas obras a la vez. Y por supuesto, no puede estar haciendo muchas obras a la vez en muchos países a la vez. Me parece que es una pérdida para esta actividad tan hermosa que es la arquitectura, ¿no? Que es una actividad que es artesanal. Es muy difícil, por no decir imposible, que esas obras las hayan llevado ellos personalmente desde el principio hasta el final. Claro, cuando nosotros nos dicen, bueno, es que vosotros también estáis en esto, cuidado, nosotros defendemos y defenderemos, ¿no? El arquitecto como artesano. Probablemente han dejado unas directrices y otras circunstancias han llevado adelante esa arquitectura y ha resultado un producto que es un producto de otros y un producto pues probablemente de los sistemas económicos. Pero también los sistemas informáticos y la tecnología han cambiado la forma de hacer arquitectura. Surgen los edificios colosales de formas imposibles. Diferentes herramientas, pero desde hace muchos años es la materia gris del arquitecto la que manda. Porque en este oficio no siempre se diseñó a golpe de ratón. Dicen que si no lo puedes dibujar es porque no lo entiendes. Pero si hay una palabra en la profesión que se ha utilizado hasta la obsesión es... sostenible. 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 ¿Cómo es posible que haya tanto acero y cristal en este país? ¿Cómo es que no se impone casi de una manera normativa, ¿no? Es decir, no hagan ustedes el favor de no trabajar como si esto fuera Suecia, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Las exposiciones universales suelen ser un lugar idóneo para experimentar. En la Expo 92 de Sevilla, la arquitectura vibró, ¿y de qué forma? Edificios de marca sin otra finalidad que la promoción y sin ningún otro uso que el efímero. Evidentemente, hacer piezas escultóricas en la ciudad para un momento determinado, para una foto, para un espectáculo que dura un tiempo, que a veces son días o meses, está muy lejos de ser arquitectura. Que se pone de moda la arquitectura efímera. Pues a mí me da igual. Tiene un rédito para los gestores, para las marcas, para los que financian o que producen todo este espectáculo, pero no tiene ese rédito para los ciudadanos. Porque yo sé que una arquitectura efímera estará muy a la moda, pero si cada 3 años hay que demolerla y volverla a construir, aunque sea interesante intelectualmente, es un desastre ecológicamente. Llamémoslo de otra manera, pertenece a la cultura del espectáculo, es como, pues, no sé, las fallas de Valencia, ¿tienen sentido? Tienen sentido, pero no lo llamamos arquitectura. Si pasamos por el aro una vez, ¿por qué no repetir?
En 2008, Zaragoza se convierte en un escaparate. Reflexionar en torno al agua. Zaragoza busca una transformación total, eso sí, a toda prisa. Los que hacía algún tiempo no venían por Zaragoza no la conocen. Buenos días. Bienvenida. Y buscando la sorpresa, se encontró a la diva que diera forma al milagro. Zaha Hadid, la arquitecta anglo-iraquí, últimamente entregada al espectáculo, construyó un puente pabellón deprisa y corriendo. Y la arquitectura necesita tiempo. Estar en la Expo supuso una gran responsabilidad. Hacer algo así te hace sentir humilde. En las expos, como en las Olimpiadas, hay una fecha límite. No te puedes retrasar un mes. Lo tienes que hacer bien y a tiempo. Se olvidó de que hay vida más allá de los fuegos artificiales. Y lo que no se entiende es que la Torre del Agua y el puente de Zaha Hadid lleven 3 años cerrados y sin ningún uso conocido. Yo me pregunto si obras de este orden y de este coste son realmente socialmente sostenibles. Si ha estado bien pensado hacer estas obras tan costosas y que a 3 años vista y después de 6 meses de funcionamiento, y un funcionamiento muy suntuario, todo se ha dicho, están ahí muertas de asco. ¿Debe una sociedad como es la aragonesa haber pagado lo que ha pagado por estas obras que se concibieron con un criterio de uso, con un ratio de rentabilidad tan inadecuado? No digo que no tuviera que hacerlas, pero las tenía que hacer con este ratio de rentabilidad. Probablemente era mejorable. Y ante tanto despilfarro y derroche, Palafolch es la excepción que confirma la regla. Este municipio catalán de 9.000 habitantes ha construido obras de los afamados Enric Miralles y del japonés Arata Isozaki, y además sin vaciar sus arcas. Un poco en broma y recogiendo las palabras de él y después también de los otros arquitectos, así como los arquitectos estrella han arruinado a las ciudades, en este caso Palafolch ha arruinado a los arquitectos, y a pesar de esto están contentos y somos amigos. Lo que reafirma que la calidad de los edificios tiene que ver con la calidad del cliente. Los arquitectos estrellas o trabajan para la administración pública potente en las grandes ciudades, o trabajan para millonarios que acostumbran a ser personajes que son bastante maniáticos, ¿no? Aquí en España o trabajan para las ciudades españolas o para los cultivadores de viñedos en La Rioja, ¿no? En pleno éxtasis de formas y volúmenes, y con los arquitectos estrella trabajando a todo gas, el mundo de las barricas se viene arriba. Y los Calatrava, Rogers y Frank Gehry se animan a poner su marca en medio de los campos. Unir marcas de vino y de arquitectura anima el ecoturismo. Pero, ¿dónde está el secreto de la belleza arquitectónica? La obra cerrada, totalmente inabordable y encima deslumbrante, espectacular, nos excluye. Y si nos excluye, dijéramos, no participamos de esa. Por lo tanto, la belleza, si no es compartida, no es tal. O sea, la belleza sobrecoge al que la hace, pero también sobrecoge al que la contempla. Otros prefirieron poner su sello en el Hotel Puerta América. Abandonémonos por un momento y entremos en el juego estético de pasillos y reflejos. Toda una borrachera de arquitectos estrella. Curiosamente, en los últimos tiempos el hacer dinero y el tener presencia mediática se ha convertido en algo muy esencial para los arquitectos, como para todos, creo. Esa ha sido una especie de veneno. Inauguración por todo lo alto del aeropuerto de Castellón. Tarjetas de embarque, ilusión y millones invertidos. ¿Pero qué ocurre aquí? Hay muchos pasajeros, pero ¿dónde están los aviones? ¿Has visto el aeropuerto del abuelo? Ahora lo verás. Ahora estamos en este periodo de desacompasamiento entre una fase de alegría y una fase de constricción, de recortes, que es la actual. Viviremos, ya estamos viviendo y viviremos durante los años inmediatamente próximos, algunas situaciones que nos van a parecer incomprensibles, porque van a ser esa falla, ese punto
de quiebro, de ruptura que se produce entre un escalón y otro, entre una época en la que todo iba muy bien y otra en la que todo va bastante regular. La tentación presente de los gobernantes es recortar y recortar. Y cuanto más rápido, tanto mejor. Pero antes de invitar a Eduardo Manos Tijeras, mucho mejor si averiguamos cómo, a quién y qué recortamos. Porque lo mismo la solución no está en sacar la tijera. Siempre puedes reducir costes. Podríais haber hecho esta entrevista con una sola persona. Difícil. Pero reducir no te da mejor resultado. La razón de ir 3 personas es la de conseguir un buen producto. Y al final abaratar depende de lo que estés buscando. Penúltima parada, Avilés. Cuando ya estaban con la cámara de fotos, las alegrías y las estrellas. Pero que nos va a poner en el mundo. Y eso es importante, ¿no? Y con menos de 3 años de vida, las broncas políticas han puesto en peligro la programación del Centro Niemeyer. Todos estos movimientos de creación de grandes espacios que vienen muy bien para muchas cosas, ¿no? en estas pequeñas ciudades, ¿no? Deberían estar previamente asentados, es decir, legalmente asentados, diciendo, bueno, vamos a ver, ¿quién manda aquí? ¿Cómo? Porque si no, luego no sirven para nada, es decir, se deterioran y empiezan a servir para cosas para las que no habían sido pensadas, ¿no? Mareados de tanta belleza, porque cuando no hay ética, nos queda la estética. Hay un efecto positivo de toda esta floración de arquitectura estelar que en algunas ocasiones nos parece excesiva, es que precisamente porque es estelar, porque es espectacular, ha generado un interés, una expectación entre un público muy amplio que antes quizá tenía un interés más limitado por la arquitectura. Lo que se tiene que conseguir es que una vez despertado este interés por la arquitectura, la gente tenga un criterio que vaya más allá de la sorpresa, del shock, del quedarse pasmado ante un edificio muy vistoso y empiece a interesarse por cuáles son los rendimientos que tiene que dar la arquitectura. Y tras el empacho, ahora lo que toca es una sinfonía en re mayor. Revitalizar, recuperar, reciclar, reutilizar, recomponer. En realidad, una cultura mucho más acorde con una economía, dijéramos, de dificultades como la que vivimos, pero que debiera ser una mentalidad que se mantenga durante el tiempo. Es ahora mismo el contrapunto a ese derroche que nos ha desnortado los últimos tiempos. Y es como volver a una posición de sensatez, de equilibrio. Hemos hablado de maestros, de oficio, de lo sostenible, del entorno. Pero, ¿qué ocurre con las nuevas generaciones? ¿Qué sueños tienen? Y, sobre todo, ¿van a tener oportunidades? Ese modelo del arquitecto estrella o del arquitecto famoso hay que romperlo, porque si no generaremos, bueno, ya se está generando generaciones de frustrados que nunca podrán ser un Koolhaas o nunca podrán hacer una pequeña pieza de arquitectura. Entonces, realmente, si no hay sentido crítico, eres un esclavo de la moda. Pero si tienes sentido crítico, pones una distancia. Si tienes una capacidad de pensar, dijéramos, elaboras también tu propia trayectoria. Y ahora que aquí no hay oportunidades, los más valientes se lanzan a buscar nuevos caminos. Islas artificiales y rascacielos en el desierto, los petrodólares y sobre todo Asia, con China a la cabeza, son el futuro de nuestros jóvenes y no tan jóvenes arquitectos. Y es que lamentablemente la realidad es que se están yendo fuera de España y es lo que tienen que hacer, porque desde luego si no será una frustración tremenda el haberse quedado con una preparación excepcional y no tener dónde aplicarla, donde nadie les reclama esa formación que le han dado, ¿no? Y constato todo el rato el prestigio y el reconocimiento que tiene la formación del arquitecto español. Y realmente todos los estudiantes y todos los jóvenes arquitectos que van a cualquier país, hablo de Estados Unidos como de Japón, hablo de Alemania como de Dinamarca, todos allí donde van, dijéramos que encuentran rápidamente una aceptación incuestionable. Es muy malo para nosotros porque perdemos esos talentos y esas capacidades. Y si nuestros arquitectos emigran porque no les queda otra, ¿quiere decir eso que nuestras ciudades no tienen quien las piense? ¿Realmente siguen participando los arquitectos en la construcción de la ciudad?
No hay duda de que este siglo es el de la ciudad. Hemos pasado del 10% de población al 50% que ahora vive en las ciudades. Y en 30 años será el 80%. Y es allí donde estará el corazón de la cultura, pero también el corazón de los negocios. La ciudad no la hacen los edificios singulares que caen en paracaídas, aquí uno, aquí otro. Cualquier proyectista digno de ese nombre, al proyectar su obra, tiene que ser consciente de lo que pretende con su obra y de cómo va a engranar esa obra con el entorno y de en qué medida va a contribuir a construir la ciudad en la que se inserta esta nueva obra. Eso está comúnmente aceptado, menos por algunas figuras de estas que creen que el mundo empezó ayer cuando ellos empezaron a trabajar. Madrid tampoco ha escapado a los excesos. Es curioso que un mismo arquitecto cambie tanto en tan poco tiempo según sea un cliente público o privado. Jean Nouvel, en la ampliación del Reina Sofía, tuvo serios problemas de diseño y ejecución. Sin embargo, en Barcelona, el mismo arquitecto y con cliente privado, Nouvel ha redibujado con la Torre Akbar la silueta de la ciudad condal, aunque tampoco sea del gusto de todos. Pero no ha salido bien. No hay un solo edificio singular en esta ciudad que merezca la pena, creo yo, ¿no? Sé que estoy diciendo cosas muy duras, sé que va a fastidiar a mucha gente, pero desdichadamente esta es la opinión que comparten muchísimos de los actuales responsables del asunto y muchos compañeros míos de la Escuela de Arquitectura. Lo que pasa es que no lo pueden decir. Yo, como estoy jubilado, lo puedo decir. ¿Quién piensa la arquitectura? ¿Los arquitectos que saben mirar las necesidades de quien la va a habitar? ¿Los arquitectos de las alturas? ¿Los políticos? ¿En base a qué criterios? No es nada fácil aplicar coherencia entre lo que se dice y lo que finalmente se hace. Es muy difícil que un arquitecto diga públicamente lo que opina sobre sus colegas, sobre las decisiones de ayuntamientos o diputaciones, etcétera, que él no puede criticar porque mañana le pueden encargar algo a él, ¿no? Quiero decir que es una profesión que está extraordinariamente vigilada. Hay muy poca gente que diga la verdad en este terreno, porque si pertenecen a la profesión, si son arquitectos, tienen que ir con mucho cuidado. Los arquitectos hemos sido cómplices, hemos sido partícipes de todo esto, como individuos, como ciudadanos y como profesionales. Igual que lo han sido también los ciudadanos, los gestores, los políticos. La inercia era tan grande que parecía que todo lo que se hiciera éramos capaces de darle contenido, de darle programa, de darle capacidad de gestión, y no ha sido así. Nos habremos equivocado no solamente los políticos y los gestores, nos hemos equivocado también los arquitectos, y tenemos nuestra parte de culpa. No es tiempo de quejarse ni de mirar a los demás, sino de mirarse a uno mismo y preguntarse, bueno, cada uno de nosotros ha hecho lo que debía, y yo creo que eso es más que nada, no por el pasado, sino por el futuro. Cada uno de nosotros vamos a hacer lo que debemos. La culpa la tenemos todos. No hay que poder conformarse con el todo vale, ¿no? Entonces, exijamos a cada uno de los partícipes de toda esta cadena, pues la máxima exigencia, ¿no? Y espero que estos años de mucha presencia mediática de la arquitectura, de alguna manera, hayan servido también para que la gente sea más consciente de lo que puede ofrecerle y lo que debe exigirle a la arquitectura. Animo a una buena gestión en los próximos años, a una acción imaginativa más que a una rendición ante un problema evidente, y es que hay algunos equipamientos que no se necesitaban y que ahora los tenemos, ¿no? Que nos hemos emborrachado de una especie de todo es posible y todo sin límite, sin caer en la cuenta que esa fragilidad, que es parte esencial de nuestra vida y de nosotros mismos, está presente y se hace presente, y ahora mismo está más presente que nunca. Pero ha habido una intención de olvidarse de eso. El ser humano quiere, y hay algunos muy interesados en hacerle olvidar al ser humano de esta fragilidad. Y ya casi en el suelo, nos preparamos para valorar edificios más atentos a las auténticas necesidades de la sociedad y no tan ensimismados en las nuevas formas.
y sumar a los aforismos clásicos de la arquitectura de menos es más y más con menos, el de más ética y menos estética como nuevo mantra. Los edificios son como las personas, que pueden ser bellos, pero no por ello tienen que ser buenos. Pues si estamos todos de acuerdo, firmamos lo dicho y les dejamos a ellos con los arquitectos, estrellas o no, en silencio, trabajando en su música congelada, construyendo el futuro, pero eso sí, sin olvidar a los maestros. Me viene a la imagen, lo he contado muchísimas veces y por eso te lo digo ahora de sopetón, el teorema de Pitágoras. Propiedad del ángulo recto. Toda recta que corta un ángulo recto divide al triángulo en 3 partes, tales que la figura construida sobre el lado mayor tiene por área la suma de la figura construida por el lado menor, pero vale para cualquier figura, por ejemplo para la vaca. De manera que se podría decir, y dice Gastón Bachelard, teorema de Pitágoras, toda vaca construida sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las vacas semejantes construidas sobre los catetos.